equipo médico, a todos los organizadores de este evento y a los presentes en acompañarnos en esta presentación que voy a brindar, que está titulado Ablación de arritmias cardíacas complejas empleando navegador 3D. Básicamente vamos a comentar nuestra experiencia desarrollado con esta nueva tecnología en nuestra unidad, ¿no? Permítanme un minutito. Bueno, antes de hablar de este tema, como introducción, quería a ustedes mostrarles la historia de cómo ha sido la ablación de las arritmias cardíacas. Este procedimiento invasivo percutáneo empieza pues a inicios del año 1980 y vemos acá, por ejemplo, una publicación hecha por Gallagher en 1982, el cual muestra una experiencia de hacer una ablación, de hacer la ablación, ¿no? del nodo AB a través de un procedimiento en el cual él ingresaba catéteres, como ustedes pueden ver aquí, un catéter al corazón, lo ubicaba pues en la zona de His, y externamente este catéter podía registrar la actividad eléctrica y podía definir que estaba pues encima del lugar donde quería hacer la ablación. Y había también un punto que conectaba a una conexión externa, que a su vez se vinculaba a una fuente de corriente eléctrica directa. Acá tenemos un cardiodefibrilador. Y miren ustedes cómo el cardiodefibrilador se convirtió en esa oportunidad en la fuente de corriente eléctrica para que a través de un catéter llegue la corriente a la zona donde queríamos ablacionar, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Ver que este es un diagrama de un artículo científico de lo que se publicaba y las primeras experiencias en ablación. Luego viene pues la ablación empleando energía de radiofrecuencia, y acá pues se contaba con fuentes que podían modular el poder, temperatura, tiempo de aplicación, y la fluoroscopía que permitía guiar pues catéteres multielectrodos que ayudaba a a un mejor registro de la actividad eléctrica dentro del corazón y poder localizar bien las zonas, bueno, estudiar la parte eléctrica del corazón, localizar exactamente el catéter de ablación en el lugar donde queríamos hacer, ¿no? Luego aparecen nuevas tecnologías, catéteres irrigados que permitían lesiones más profundas sobre el lugar target de ablación. Pero esto ayudaba mucho en taquicardias supraventriculares, ¿correcto? Como en las taquicardias por entrada B, intranodal y el flujo atrial típico. Pero habían algunas arritmias más complejas que con la fluoroscopía y la guía de electrogramas no era suficiente porque era importante definir con precisión la localización anatómica de focos arrítmicos focales como las taquicardias atriales o arritmias mucho más complejas como la fibrilación auricular, ¿no? O arritmias por reentradas como las taquicardias ventriculares, en donde se necesitaba una localización más exacta. Y para eso se empezó a desarrollar desde el año 1997, 15 años después, una tecnología que permitía localizar con mayor precisión el catéter dentro del corazón, ¿no? Sin fluoroscopía, en este caso el mapeo 3D, que empieza pues con estudios in vitro en corazones de cerdo y que luego ya en el año 2002 empiezan a publicarse series. Como ustedes ven acá, hay imágenes bastante gruesas, ¿no? No muy bien definidas, de estructuras anatómicas como el ventrículo derecho, las aurículas, y que en el tiempo pues han ido evolucionando, ¿no? A poder definir con mayor precisión el lugar donde la anatomía donde vamos a hacer la ablación. En el caso de taquicardias supraventriculares, está muy bien definido de que pues, el estudio electrofisiológico y ablación convencional ayuda a resolver la mayor parte de las taquicardias por entrada B, las intranodales y laterales típicos, ¿no? En este último a veces requiere bastante tiempo de radiación, ¿no? Y a veces algunas recurrencias. Pero hay otras arritmias en donde esta tecnología no es suficiente. Es el caso del flúter atrial típico, las taquicardias focales atriales y la fibrilación auricular, donde sí o sí necesitamos mayor precisión anatómica y el mapeo tridimensional es básico y necesario para poder conseguir los objetivos de ablación en este grupo de taquicardias. Para el caso de las arritmias ventriculares, por no decir todas las arritmias ventriculares necesitan de mapeo 3D. Las taquicardias ventriculares fasciculares o las de rama-rama podían tratarse tal vez con estudios convencionales, pero a veces el tiempo de radiación, duración del procedimiento y las recurrencias pues son importantes. Pero pues en este grupo de pacientes con arritmias ventriculares, el mapeo 3D se convierte en una herramienta fundamental para poder localizar con mucha precisión el foco arrítmico en el caso de arritmias focales como las extrasístoles ventriculares de los tractos de salida, o también poder definir las zonas de cicatriz, el sustrato arrítmico, los circuitos de reentrada en taquicardias ventriculares,
como es el caso de las taquicardias asociadas a cicatriz, tanto isquémicos como no isquémicos, ¿no? Entonces, esta tecnología de mapeo 3D, como vemos, ayuda pues a coberturar el tratamiento de múltiples arritmias cardíacas que antes no se podían con el estudio electrofisiológico y ablación convencional. Eh, Esta tecnología ya lo tenemos en nuestra institución, como ustedes ya lo saben, desde el año 2017, la cual hemos ido desarrollando una experiencia, la cual luego lo vamos a compartir. Pero para poder entender un poquito más sobre el mapeo 3D, entendamos que el sistema de mapeo electroanatómico 3D es un sistema que nos permite reconstruir a través de unos catéteres la anatomía de las cavidades cardíacas de forma tridimensional y a la vez nos permite pues registrar la actividad eléctrica y poder registrarla a través de una escala de colores, tanto para la amplitud del voltaje como para la secuencia de activación. Y el mapeo electroanatómico es eso, pues mapear es registrar y analizar los datos de la actividad eléctrica intracavitaria, ¿correcto? A través, ¿no?, de los electrogramas. Y la parte anatómica, pues, es la reconstrucción 3D que nos permiten estos sistemas, ¿no? Pero bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos la reconstrucción 3D? ¿Cómo podemos hacer una reconstrucción virtual, correcto, de la cámara cardíaca de interés y luego poder entender la parte eléctrica? Pues estos sistemas de mapeo 3D nos van a permitir a través de la colocación de unas placas de ubicación, esta es la que pueden ver acá, una placa acá de color gris, estoy indicándola con mi puntero. Estas placas va debajo de la mesa de fluoroscopía, ¿correcto? Y al paciente se les coloca unos parches, unos electrodos en la espalda, en el dorso, y otro también en la parte anterior, ¿no?, en el tórax. Entonces, estos electrodos van a emitir campos magnéticos. Y justamente este es el fundamento, ¿no?, de este sistema de mapeo 3D, la presencia de campos electromagnéticos de baja intensidad, debido a que al paciente se le colocan estos electrodos tanto en la espalda como en la parte del tórax anterior, estos electrodos empiezan a construir campos magnéticos, como ustedes pueden ver. Estos campos magnéticos que se emiten alrededor del tórax del paciente permiten detectar la presencia de un catéter, el cual nosotros ingresamos a través de un abordaje femoral, ¿no? Ingresamos pues a esta zona, a este campo magnético, y además ingresamos un catéter en el cual en su punta existe la presencia de un sensor que va a permitir detectar este campo magnético. Entonces, una vez que este sistema detecta la ubicación de este catéter, permite ver su localización exacta y su orientación. Además, este catéter dentro del corazón va a registrar la actividad eléctrica y toda esa información se va a registrar en un sistema que registra, codifica, almacena la información y que va a permitir pues luego integrar toda esta información para construir mapas electroanatómicos, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos un catéter, como ustedes pueden ver en esta pantalla, en cuya punta tiene un sensor. Alrededor del paciente hay un campo magnético, ¿correcto? Y conforme nosotros empecemos a mover el catéter, y obviamente un previo seteo de respiración y una serie de aspectos, el sistema empieza a construir simultáneamente la anatomía conforme nos empecemos a mover dentro de la cámara de interés. Al lado derecho vemos la imagen, por ejemplo, de un mapa anatómico de la aurícula izquierda. Nosotros hemos movido el catéter alrededor, pues, de toda la aurícula izquierda, de las venas pulmonares, de la orejuela, y nos permite el catéter definir los bordes internos de esta cavidad, y así hacemos la reconstrucción anatómica tridimensional. Acá, por ejemplo, miren ustedes cómo yo empiezo a mover el catéter, activé el sistema, y empiezo a construir anatomía, ¿correcto? Y esta anatomía que empieza a construirse me permite definir pues la estructura anatómica de interés, en este caso la aurícula derecha, la aurícula izquierda, etcétera, como ustedes pueden ver en este trabajo que estamos realizando, ¿no? Simultáneamente vamos registrando actividad eléctrica y por ende construimos un mapa, ¿no? Mapas anatómicos, como ustedes pueden ver, después de terminar la movilización del catéter dentro de este caso la aurícula izquierda, yo hago una construcción anatómica de la aurícula izquierda, defino la válvula mitral, defino las venas pulmonares, defino la orejuela y con eso ya tengo el mapa sobre el cual yo voy a trabajar y sobre el cual voy a agregar actividad eléctrica, ¿correcto? Un registro que me permite definir si en estas paredes de esta estructura anatómica el voltaje
es adecuado o no. En cada punto en el cual se mueve el catéter, yo registro actividad eléctrica y empiezo a analizar el voltaje, por ejemplo, la amplitud del voltaje. Una zona de bajo voltaje, pues asociado a electrogramas anormales, puede expresar zona de cicatriz. Una zona de voltaje normal, de acuerdo pues a los parámetros para la cámara que estoy analizando, va a reflejar tejido sano. Entonces, a través de una gama de colores, yo voy a definir que aquel que, por ejemplo, en esta imagen, que es zonas de color lila, representan a zonas de voltaje normal. Y aquellas zonas que no tienen el color lila representan a zonas de bajo voltaje. Si agrego a estas zonas de bajo voltaje electrogramas anormales, esto puede corresponder a una zona de cicatriz, zona en el cual se pueden formar circuitos de reentrada, como es el caso de un flúter típico, en este caso, ¿no?, de la reconstrucción anatómica de la aurícula derecha que tenemos frente a nosotros, ¿no? Este es otro ejemplo de el mapa anatómico, electroanatómico, de, en este caso, un abordaje epicárdico, ¿no?, de los ventrículos. Nosotros podemos evidenciar, en este caso, una cardiopatía chagásica, como en la parte basal, ¿no?, y media de la parte lateral del ventrículo izquierdo tenemos zonas de bajo voltaje, ¿correcto? Y también en la región apical. Y en estas mismas zonas, pues, tenemos electrogramas anormales. Entonces, esta es zona de bajo voltaje y zonas de cicatriz sobre el cual se van a formar sus circuitos de reentrada, ¿no?, para el caso de las taquicardias ventriculares. Pero además nosotros registramos la actividad eléctrica secuencial, ¿no? Y podemos construir mapas de activación en el caso de que estemos mapeando una taquicardia. Podemos definir, según un punto de referencia, la zona más precoz donde se origina una taquicardia. Este es el ejemplo este es un mapa anatómico de una aurícula izquierda y sobre el cual se hace un mapa de activación. En rojo representamos la zona de mayor precocidad y así secuencialmente según esta escala de colores que pueden ver. Entonces, la zona más precoz está en rojo y correspondería pues a la zona donde se origina la taquicardia, lugar donde voy a ablacionar. Obviamente, tengo que acompañarle de otros criterios electrofisiológicos que son claves, como la presencia pues de electrogramas bipolares pre-P y la presencia de QS en el unipolar. Todos esos criterios me hacen confirmar que este es el lugar donde se origina la arritmia, en el caso de una taquicardia auricular de carina de las venas pulmonares, o una arritmia o una extrasístole ventricular de la cúspide derecha, ¿no? En este punto aplicamos radiofrecuencia con un puntito y la arritmia se va a ir, ¿no? También tenemos el mapa de propagación, que es el mapa de activación para el movimiento, ¿no? Es el caso de un circuito de macroreentrada para un flúter atrial típico. Acá tenemos la aurícula derecha, correcto, vena cava superior, vena cava inferior, tenemos el anillo tricúspide, y miren ustedes cómo de forma antihoraria este circuito de macroreentrada se manifiesta, ¿no? Y este es un mapa de activación de una arritmia focal, una taquicardia atrial, ¿no?, del anillo tricuspidio. En rojito está el lugar donde se inicia la activación y ese punto centrífugo y nos confirma pues que ahí se encuentra pues con otros criterios, por ejemplo, de que el lugar es clave para hacer la ablación y eliminar la taquicardia, ¿no? Bueno, ¿qué hay sobre mapeo 3D? Como les comenté, esta historia empieza en el año 97 y en el año 2002 empiezan las publicaciones internacionales de este tipo de tecnologías. Pero vayamos a lo que es nuestra vecindad, vayámonos a Latinoamérica. En el año 2015 hay un registro muy importante, ¿no?, de ablación en Latinoamérica, y pues en este registro pues nos comentan de que para el 2015 ya el 49% de los centros especializados en Latinoamérica ya contaban con esta tecnología. Y dentro de las arritmias que se podían ya ablacionar para esa fecha, pues estaban arritmias como el flúter atrial típico, la fibrilación auricular, ¿correcto? Cuyas tasas de éxito, como ustedes pueden ver, alcanzan el 90, 91, 89%, ¿no? Y para el caso, pues, de arritmias más complejas, como arritmias ventriculares, también, ¿no? Taquicardias ventriculares idiopáticas alcanzaban una tasa de éxito de 86%, las extrasístoles ventriculares, 83%, y las cardiomiopatías o las taquicardias ventriculares asociadas a sustrato, a cicatriz, también tienen un éxito, pero menor, por ejemplo, de un 78%, en el postinfarto 73%, y la taquicardia ventricular asociada a cardiomiopatía chagásica, ¿no?, tiene una tasa de éxito del 60%, según esta publicación. Nosotros hemos venido desarrollando desde el año 2017 todo un proceso, ¿no?, gracias al apoyo de todo el equipo en la institución. Hemos venido desarrollando ablación de nuevas arritmias en el tratamiento, ¿no?, por ejemplo, de la fibrilación auricular.
para el caso de arritmias auriculares, taquicardias auriculares, flúter atrial atípico, ¿no? Y una de las arritmias que más hemos desarrollado es la ablación de la fibrilación auricular, ¿correcto? Acá les muestro imágenes de cómo nosotros hacemos la ablación, que básicamente es aislar eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda, consiguiendo un bloqueo bidireccional tanto de entrada como de salida de las venas a la aurícula izquierda y viceversa. Este procedimiento tiene pues todo un protocolo, ¿no?, de preparación para el procedimiento del paciente, y pues lo que nosotros queríamos comentar el día de hoy es a quiénes recomendamos este procedimiento, o en quiénes debería de ofrecerse ablación con catéter, ¿no? Acá nosotros hemos publicado, todo el grupo, una guía, ¿no?, de práctica clínica en el manejo de pacientes con fibrilación auricular, y uno de los puntos que se proponen es en quiénes recomendamos este procedimiento. Y lo recomendamos en aquellos pacientes, tanto con fibrilación auricular paroxística como persistente, que sean sintomáticos y que tengan refractariedad al tratamiento farmacológico óptimo, ¿correcto? O el paciente no tolere la terapia farmacológica o que esté desarrollando pues algún efecto adverso a esta terapia farmacológica. En estas dos condiciones, tanto para fibrilación auricular paroxística como para fibrilación auricular persistente, recomendamos ablación con radiofrecuencia, ¿correcto? Pero como ustedes pueden ver, este escenario plantea el tratamiento de la fibrilación auricular mediante ablación con radiofrecuencia, pero como terapia de segunda línea. El paciente ya debió de haber probado fármacos, hizo recurrencia, no lo tolera o ha hecho un efecto adverso, para considerar la ablación como terapia, ¿correcto? Eso es lo que nosotros hemos planteado en nuestra guía, la cual se publicó pues el año 2019. Pero a nivel mundial, pues hay nuevas propuestas, ¿no?, de cómo debemos de abordar la ablación de la fibrilación auricular. Y en base a este concepto, ¿no?, de que cuando nosotros tenemos pacientes con fibrilación auricular paroxística, ¿correcto?, el foco está confinado generalmente a ablacionar las venas pulmonares. Pero cuando la fibrilación auricular se hace persistente o largamente persistente, el sustrato arrítmico de la fibrilación auricular va más allá de las venas pulmonares en su gran mayoría. Y muchas veces no solamente nos tenemos que limitar a aislar eléctricamente las venas pulmonares, sino también tenemos que hacer algunas líneas para poder conseguir los objetivos en ablación de fibrilación auricular. Entonces, hay una progresión entonces de la enfermedad, muchas veces generada por la propia fibrilación auricular o por la cardiopatía de base que tenga el paciente. Entonces, ¿en qué momento debemos considerar la ablación de la fibrilación auricular? ¿Solamente plantear la ablación de la fibrilación auricular como estrategia de segunda línea? ¿O podemos considerar la ablación de la fibrilación auricular como terapia de primera línea? En primer lugar, para considerar este hecho, se debe de considerar en centros que manejan volúmenes altos de ablación de fibrilación auricular, al menos 50 ablaciones de fibrilación auricular al año. Y felizmente, pues en este último año estamos encaminados a conseguir esa meta, ¿no? Ya al mes estamos realizando entre 6 a 10 ablaciones de fibrilación auricular, la cual garantiza de que al año podamos superar de manera significativa esta meta. Y nos convierte en un centro que ya esté pues preparado para considerar ablación de fibrilación auricular como terapia de primera línea, en los cuales pues no es necesario esperar que el paciente sea refractario a fármacos o tenga algún efecto adverso, alguna intolerancia, ¿correcto? Pero esta estrategia de ablación de terapia de primera línea en fibrilación auricular debe de ser considerada en algunos grupos, no en todos, por supuesto, aquellos que tengan fibrilación auricular sintomática, paroxística, recurrente, ¿no? Y en algunos casos también en persistentes, pero más en los paroxísticos, generalmente en población joven, menos de 60 años, y que no tengan comorbilidades o cardiopatías de fondo, ¿correcto? En este grupo de pacientes podríamos considerar la ablación de la fibrilación auricular como terapia de primera línea, sin esperar esta progresión de enfermedad, ¿correcto? Y obviamente en un centro que ya maneja volúmenes importantes, al cual ya estamos apuntando, ¿no? Este es otro escenario. Pacientes con síndrome taquigradi. ¿Qué hacemos normalmente con este grupo de pacientes? Que nos vienen con historia de una fibrilación auricular seguida de una pausa, ¿no? ¿Qué hacemos con este grupo de pacientes? Especialmente aquellos que ya venían usando terapia antiarrítmica, ¿correcto? ¿Qué podemos plantear en este paciente? Podemos, normalmente, ¿qué es lo que se considera en la actualidad?
Bueno, si el paciente hace una pausa y encima ha hecho síntomas, pues se considera implantar un marcapasos por disfunción sinusal, síndrome taquibradi, y agregar terapia antiarrítmica para controlar la arritmia, ¿correcto? Pero en la actualidad se está planteando otras estrategias, como por ejemplo, plantear la ablación de la fibrilación auricular, especialmente si estas bradicardias o esta disfunción sinusal se dan en este escenario, episodios de pausas o bradicardias severas sintomáticas que siguen a un episodio de fibrilación auricular. Si tengo episodios de bradicardia sinusal aislada, sintomática, ahí pues tal vez no tendría pues tanto impacto, porque la ablación de la fibrilación auricular busca como, o tiene como objetivo, controlar la fibrilación auricular, pero también evitar que el paciente vaya al uso, al implante de un marcapasos, dado que con la ablación de la fibrilación auricular voy a evitar este fenómeno y también voy a evitar que el paciente use antiarrítmicos, ¿correcto? Entonces, de esa manera, en este grupo de pacientes se está planteando la ablación de la fibrilación auricular como una terapia de primera línea, porque a este paciente no le puedo dar antiarrítmicos, ¿correcto? Pero bueno, eso es lo que se debe de considerar, ¿correcto? Como estrategia para evitar el implante de marcapasos en pacientes con síndrome taquibradi, una fibrilación auricular seguida de pausas, ¿correcto? En ellos podría yo considerar una ablación de fibrilación auricular. Ojo con las recomendaciones. Si mi paciente en un Holter, por ejemplo, tiene bradicardia severa, tiene este tipo de escenarios, pero además tiene bradicardia severa y es sintomático, en verdad no veo, no es tan, no veo pues cuánto va a impactar, ¿no? Pero si es que tengo este tipo de situaciones, puros episodios de taquicardia con bradicardia, el impacto podría ser interesante y ayudaría a que personas jóvenes, especialmente menores de 70 años, eviten el uso de marcapasos. ¿Qué otros escenarios pueden plantear terapia en primera línea? Pues para revertir una disfunción sinusal en un paciente con fibrilación auricular y sospecha de una taquicardiopatía, y en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, porque hemos demostrado, porque se ha demostrado en estudios clínicos internacionales que esta va a ayudar a mejorar la sobrevida y la tasa de hospitalización en pacientes con este tipo de patologías de fondo, ¿no? Como la falla cardíaca. Bueno, el otro grupo es arritmias ventriculares, tema que también hemos venido desarrollando en nuestra institución, tanto arritmias ventriculares focales en corazones estructuralmente sanos y arritmias ventriculares, tanto extrasístoles como taquicardias ventriculares, en pacientes con cardiopatía estructural que presenten sustrato arrítmico o cicatrices. Acá mostramos la imagen, ¿no?, de un paciente con una cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Este es un mapa endocárdico con zonas de bajo voltaje. Miren ustedes, este es un unipolar que ya predecía que en el epicardio había también zonas de bajo voltaje en la derecha, ¿correcto? Como ustedes pueden ver, lo que no es lila es zona de bajo voltaje y que corresponde a áreas de cicatriz. Y este es el caso, pues, de una ablación focal, un paciente con una extrasístole ventricular de la cúspide derecha, una señora de 40 años que nos visitó por historia de palpitaciones, pero también por historia de síncopes recurrentes, ¿correcto? Esta paciente no tenía cardiopatía estructural y pues dada la alta carga rítmica y la sintomatología se priorizó el procedimiento. Nosotros pudimos localizar con mucha precisión el lugar más precoz, que era en la cúspide derecha. Además tenía otros criterios que cuando aplicamos con un solo punto, miren ustedes qué fue lo que pasó, desapareció inmediatamente la arritmia, ¿no? Esto ayudó a que el paciente pues pueda resolver su problema. También pues tenemos para el manejo de las arritmias ventriculares, ya el doctor Cabrera también la semana pasada les habló sobre las recomendaciones. Obviamente eso yo no lo voy a comentar el día de hoy porque sería bastante redundante, en el cual pues claramente se plantea ablación de arritmias ventriculares en aquellos pacientes que son sintomáticos, refractarios y o intolerantes o que estén haciendo algún efecto adverso a fármacos antiarrítmicos. Incluso las últimas guías consideran la ablación de la fibrilación auricular como terapia de primera línea en pacientes con arritmias ventriculares focales que sean bastante accesibles, especialmente la del lado derecho, la de los tractos de salida, por ejemplo, del ventrículo derecho. Y en el caso de arritmias un poquito más complejas, del lado izquierdo, o que sean de estructuras intracavitarias como músculos papilares, ahí siempre se espera o se recomienda en primer lugar ver cómo responde el paciente a la terapia antiarrítmica, dado que la localización es un poquito más compleja y las tasas de éxito tampoco son tan altas, ¿no?, como las del lado derecho. Muy bien.
En el caso de taquicardias ventriculares asociadas a cardiopatía estructural, también, ¿no? El doctor Cabrera les explicó muy bien en qué grupo de pacientes debemos de considerar la ablación en este grupo de pacientes, ¿no? Y por supuesto, pues claramente acá tenemos las recomendaciones que se plantean. Y para ello, igual, nosotros siempre enfatizamos, para nosotros es vital entender la anatomía, hacer un buen mapa anatómico es muy importante. Identificamos la zona, la cámara de interés, ¿no? Si es una taquicardia del lado derecho o del lado izquierdo. Para eso el electrocardiograma es nuestra herramienta fundamental. Nosotros analizamos, interpretamos el electrocardiograma y en base a esa localización por electrocardiograma, nosotros nos concentramos en esa cámara de interés y construimos un mapa anatómico. Y sobre ese mapa anatómico hacemos también un registro, ¿no?, eléctrico a través de un mapa de voltaje, un mapa de activación. Este es el ejemplo de un mapa de voltaje, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, ¿correcto? Nosotros construimos el ventrículo izquierdo, acá está el ápex, acá está la base, y podemos ver que sobre este mapa de voltaje, sobre este mapa anatómico, agregamos un mapa de voltaje, el cual nos permite identificar zonas de tejido sano o voltaje normal y zonas de tejido con voltaje bajo, que corresponde a zonas de cicatriz, ¿no? Esto nos permite localizar y entender si la taquicardia ventricular viene de esta zona y encuentro pues canales o circuitos que se asocian a esa zona, pues voy a tener que modular y de esa manera bloquear esos circuitos de reentrada, ¿correcto? Pero en algunas ocasiones la taquicardia no solamente se confina en el endocardio, sino es transmural, intramural o epicárdico. Entonces nosotros tenemos que hacer abordajes epicárdicos, ¿no? Y lo mismo, hacemos el map, hacemos la anatomía epicárdica y sobre ello hacemos un mapa de voltaje y delimitamos las zonas donde podría potencialmente originarse la arritmia ventricular, ¿no? Bueno, y luego viene pues la ablación. Una vez que ya definí el sustrato arrítmico, tanto endocárdico, epicárdico, pues yo voy a empezar a hacer la ablación. Y tengo diferentes técnicas o modelos. Puedo hacer una ablación lineal sobre los circuitos de reentrada, ¿correcto? Puedo eliminar todos los circuitos, puedo aislar todo el circuito de reentrada, o puedo modular toda la cicatriz, en caso no sea una cicatriz tan extensa, ¿no? De esa manera dejo este sustrato inexcitable y ya no dejo chance a que hayan circuitos de reentrada que desencadenen taquicardias ventriculares, ¿no? Pero bueno, lo que hemos venido desarrollando también en nuestra institución es de hacer un abordaje más allá del endocardio. Y en algunas ocasiones necesitamos ir al epicardio, como por ejemplo vemos acá estas recomendaciones publicadas el año 2019 en guías internacionales, en el cual se recomienda que en pacientes posinfarto que tienen taquicardia ventricular monomórfica sostenida y que previamente hayan tenido una ablación endocárdica y que falló, y que además el electrocardiograma de la taquicardia ventricular, es importante, ¿no?, ver el electrocardiograma de la taquicardia ventricular, o la resonancia magnética, u otros métodos de imagen nos sugiere que el sustrato arrítmico se encuentre probablemente en el epicardio, entonces debemos de considerar un abordaje epicárdico en este grupo de pacientes. En este caso, la clase de recomendación es 2B, correcto, y el nivel de evidencia C, para el caso de isquémicos. Pero ¿qué pasa con los pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica? El abordaje epicárdico puede considerarse entonces de una ablación endofallida, ¿no? O con un abordaje inicial si es que hay sospecha de que la taquicardia es epicárdica, ¿no? Y en este caso la clase de recomendación es mejor en los no isquémicos, 2A. Y en los pacientes con displasia, bueno, en este caso cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, donde el sustrato predominantemente es epicárdico, recomendamos que el abordaje inicial incluso debe ser tanto por abordaje endo y epi. Lo mismo en cardiomiopatía chagásica, ¿no? Y es así como nosotros hacemos un abordaje epicárdico, nos guiamos por la técnica guiada por Sosa, hacemos una punción epicárdica, ¿no? Nos guiamos por fluoroscopía, a veces por un poco de contraste, ingresamos al saco pericárdico, ingresamos primero una guía y sobre ella pues un introductor largo y sobre él pues el catéter de ablación que permite hacer el mapa anatómico, mapa de voltaje y mapa de activación. Esto ha ayudado a mejorar los resultados, especialmente en pacientes con cardiopatía no isquémica, ¿no? Y lo último que quería comentarles a todos ustedes es este registro que nosotros hemos realizado en nuestra unidad,
que es la primera experiencia, ¿no? que estamos desarrollando en INCOR. En este caso, abarca la primera etapa, vamos de julio del 2017 a diciembre del 2019. Ahí estábamos todavía no en un volumen tan alto, pero es nuestra primera etapa, nuestra primera experiencia con tecnología básica, con catéteres sin fuerza de contacto, sin eco intracardíaco y sin múltiples algoritmos que en la actualidad ya contamos, ¿no? Pero esta primera experiencia nos muestra, pues, de 123 pacientes, nos muestra datos muy interesantes, ¿no? El promedio de edad, 46 años, principalmente varones, el tiempo de enfermedad, 6 años, ¿no? ¿Por qué 6 años? Porque eran pacientes pues con arritmias que previamente no contábamos en nuestra institución con tecnología para poder tratar. Pacientes con taquicardia auricular, con fibrilación auricular, con extrasístoles ventriculares, que por mucho tiempo estaban con terapia farmacológica, ¿no? Encontraron en esta tecnología una solución a su problema, ¿no? Y la forma como manifestaron sus síntomas estos pacientes principalmente eran las palpitaciones, en un 93%. También pues disnea, síncope, dolor torácico también. Y esta era la terapia farmacológica que venían recibiendo los pacientes. La gran mayoría betabloqueadores, también bloqueadores de canales de calcio, propafenona, y un grupo importante, como ustedes pueden ver, amiodarona, ¿no? Casi la tercera parte, ¿no? Entonces, nosotros también analizamos las características, ¿no? En este caso, si tenían algún tipo de cardiopatía estructural. Sin cardiopatía estructural, pues la mayoría, felizmente, pero habían otros pacientes que tenían arritmias ventriculares, ¿correcto? Otros tipos de arritmias que sí tenían alguna cardiopatía estructural de base, ¿no? Como la cardiopatía isquémica, la cardiopatía dilatada idiopática, o la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Son otras anomalías de este también, ¿no? Otras cardiopatías asociadas a las arritmias, ¿no? Que llevó a la ablación de este grupo de pacientes. Muy bien, ¿qué tipo de arritmia se trató? Bueno, la principal, no tanto como la estadística lo dice, pero la principal fue fibrilación auricular en un 19%. También tuvimos taquicardias auriculares en un 17%, extrasístoles, taquicardias ventriculares idiopáticas en un 17%. También pues ingresamos a arritmias como o diagnósticos tipo el síndrome de Wolff-Parkinson-White en pacientes que ya habían tenido más de 2 intentos de ablación previa y eran pacientes con múltiples vías muy complejas, epicárdicas, que mediante esta tecnología se pudieron tratar, ¿no? También taquicardias o arritmias ventriculares del sistema de conducción Purkinje, taquicardias ventriculares asociadas a cicatriz en un 9.7%, etcétera, ¿no? Y los desenlaces, ¿cuáles han sido nuestros resultados? Bueno, la ablación tuvo éxito agudo en un valor muy importante, y esto lo resaltamos, ¿no? En un 95.6% de los pacientes alcanzamos el éxito agudo. ¿Se tuvo complicaciones? Sí, en un 4.8%. Complicaciones vasculares en su gran mayoría, pero también otro tipo de complicaciones como derrame pericárdico, ¿no? Asociadas pues a perforación, ¿no? De la cavidad cardíaca. Pero como pueden ver, fueron drenados, ventanas pericárdicas, que finalmente los pacientes han salido. No hemos tenido ningún caso de mortalidad asociada a este procedimiento, ¿no? Finalmente, el seguimiento. Acá tenemos algunas imágenes de algunos casos que hemos ablacionado. Taquicardias auriculares en A, taquicardia o arritmias ventriculares de músculo papilar, es un ejemplo muy bonito, en B. A, modulación de cicatriz en taquicardia ventricular en C. Y en D, pues fibrilación auricular, aislamiento de venas pulmonares. Y finalmente esta gráfica, ¿no? Esta curva de seguimiento, porque también esto hemos hecho a nuestros pacientes, un seguimiento a nuestros pacientes. Y al año hemos visto que la sobrevida libre de recurrencias es del 74%. Finalmente, quería resaltar que para este tipo de procedimientos de alta complejidad hemos contado con el apoyo de todo el equipo de INCOR. Los colegas de imágenes han sido piedra clave en este procedimiento, en este tipo de procedimientos, porque nos han ayudado en hacer una de las etapas o uno de los pasos para abordar las cavidades izquierdas, especialmente la aurícula izquierda, ¿no? Nos ayudaron pues a hacer punción transeptal. Y miren cómo nosotros cuando nos guiábamos por ETE, cómo podíamos ver cómo hacíamos el tenting en el septum interauricular y cómo podíamos hacer la punción transeptal con cierta seguridad, ¿correcto? De esa manera, pues,
nos ayudaron bastante, o nos están ayudando bastante en abordar a la aurícula izquierda. Pero actualmente también ya tenemos el eco intracardíaco, que nos permite, como ustedes pueden ver también, guiar pues, la punción transeptal y otras etapas, ¿no? Del procedimiento de ablación, en el caso de arritmias ventriculares, de músculo papilar, de la banda moderadora. Es importante ver cómo el catéter está posicionado encima de la cavidad, ¿no? Y ahí pues es clave el eco intracardíaco, ¿no? Finalmente, necesitamos seguir mejorando la eficacia y seguir mejorando la seguridad de nuestros procedimientos. Para ello, pues, estamos dando nuevos abordajes, ¿no? Estamos haciendo los estudios vasculares ahora guiados por eco en los casos, y estamos incorporando nueva tecnología. Una de ellas es el eco intracardíaco. Miren ustedes cómo la ecografía intracardíaca de manera tan exacta nos permite ver cómo la aguja está en contacto con el septum interauricular y nos permite hacer el tenting, nos permite, perdón, hacer la punción transeptal con seguridad, pero también nos permite y nos guía en otras etapas de la ablación, ¿no? Cómo nuestro catéter entra en contacto con las estructuras anatómicas de interés. Entonces, esto es importante porque ya nosotros vemos en tiempo real dónde está ubicado nuestro catéter y sobre dónde estamos exactamente aplicando radiofrecuencia. Agregado a ello, contamos en la actualidad con catéteres en cuya punta tienen sensores que nos permiten determinar con qué fuerza estamos aplicando contacto en el paciente, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque nos permite precisar la intensidad de cuánto presionamos sobre la pared o el tejido, ¿no? Que vamos a aplicar la frecuencia, ¿no? Y eso es muy importante porque nos permite modular la cantidad de energía que vamos a aplicar para así poder tener lesiones transmurales que permitan pues eliminar de forma definitiva los focos arrítmicos, pero también pues aplicar la cantidad necesaria y no excesiva que nos pueda llevar pues a perforación. Y eso es importante, esta tecnología, como ustedes pueden ver acá, nosotros registramos la fuerza con la cual vamos presionando sobre el tejido. Nosotros vamos en la actualidad mirando dónde vamos, dónde está nuestro catéter, sobre qué estructura está en contacto, lo vemos en tiempo real con la ecografía intracardíaca, pero también con la fuerza de contacto miramos y modulamos cuánto presionamos sobre el tejido y cómo estamos aplicando radiofrecuencia. Actualmente contamos con softwares que nos permiten integrar toda la información o las variables que contribuyen al grado de lesión transmural. Es el caso del SURPoint, el cual nos permite integrar información tanto de fuerza de contacto, poder, caída de la impedancia, etcétera, estabilidad, y toda esa información nos permite establecer lo necesario que tenemos que aplicar para conseguir una lesión transmural, ¿no? También contamos con tecnología que nos permite, pues, mantener estables nuestros catéteres. Tenemos los catéteres, las camisas o introductores largos, deflectables, que nos permiten justamente esto, la estabilidad del catéter para poder hacer, como ustedes pueden ver en este video que les estoy mostrando, líneas de ablación secuenciales, exactas, ¿no? Y finalmente, los catéteres multipunto, el cual nos está permitiendo pues aumentar la rapidez de hacer la anatomía, ¿correcto? Y poder pues precisar las zonas o los focos arrítmicos con mayor rapidez, ¿no? Aumentando el tiempo, disminuyendo el tiempo de procedimiento y aumentando la eficacia. ¿Ok? Bueno, con eso yo termino mi presentación, ¿no? De lo que es ablación de arritmias cardíacas complejas empleando mapeo 3D, y estoy atento pues a alguna pregunta que puedan tener en esta presentación. Muchas Ok, gracias. muchas gracias Richard por tu presentación. Doctor Espinosa, tenemos la posibilidad de que puedan participar con micro abierto para preguntas. Confírmeme, por favor. ¿Tenemos micro abierto todos los participantes para que puedan preguntar? Doctora Gladys. Pienso que Ustedes son los que tienen el sistema. Verifíqueme, por favor, para invitar, pero voy a aprovechar una pregunta acá en el chat del doctor Walter Alarco. Richard, el doctor Walter Alarco nos pregunta si hay escenarios en que se pueda plantear ablación de fibrilación auricular después de un primer episodio
de fibrilación auricular paroxística en un paciente sin cardiopatía estructural. Y otra parte de su pregunta es, ¿qué criterios clínicos y o ecocardiográficos son variables para fracaso de una ablación DFA? Son dos preguntas para el doctor Walter Alarco muy interesantes. Gracias, Richard. Adelante. Sí, la primera pregunta de considerar la ablación de la fibrilación auricular como estrategia de primera línea se va a dar pues, no en todos los escenarios, ¿no? O sea, se va a dar primero en un centro con amplia experiencia en ablación de fibrilación auricular, mínimo 50 ablaciones de DFA al año. En segundo lugar, se da en pacientes con fibrilación auricular paroxística, principalmente paroxística, recurrente, más de 3 a 6 episodios por año, que yo esté demostrando que realmente eso se esté dando, ¿no? O que el paciente clínicamente me esté refiriendo a ese tipo de malestar. Y en tercer lugar, pues preferentemente en pacientes jóvenes, menos de 60 años, idealmente menos de 50 años, y en ausencia de cardiopatía estructural, u otras comorbilidades, ¿no? Que justamente aumenten el riesgo de recurrencia. Y justamente va enlazado a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué criterios o qué predictores existen de recurrencia para fibrilación auricular? Existen varios predictores clínicos que nos pueden hablar, ¿no?, de recurrencia de fibrilación auricular. Usar de manera individual a cada uno de estos predictores considero que no es tan exacto. Yo pienso que es la integración de todos estos predictores lo que nos lleva justamente a definir cuán recurrente va a ser esta arritmia en estos pacientes, ¿no? Pero algunos predictores duros, por ejemplo, pueden ser, en primer lugar, hablamos de la edad, ¿correcto? A mayor de 70, a mayor de 80 años, obviamente hay una mayor probabilidad de recurrencia. El tiempo de la fibrilación auricular es diferente, una FA paroxística es diferente, una FA persistente y es diferente, una FA largamente persistente. La refractariedad a más de 2 drogas antiarrítmicas también. Y otro dato importantísimo es la presencia de una cardiopatía estructural. Y de manera más exacta, enfocándonos al tamaño y volumen de la aurícula izquierda. Antes usaba pues el diámetro anteroposterior, 5.5 como punto de corte. En la actualidad se puede usar pues el volumen como un dato más exacto, ¿no? Y volúmenes pues o aurículas izquierdas severamente dilatadas ya nos sugieren pues, ¿no?, que este paciente puede tener mayor recurrencia, ¿no? Hay metaanálisis que justamente evalúa cuál es ese punto de corte en el cual uno ya debe desestimar y no considerar la ablación de fibrilación auricular. Como tal, una aurícula izquierda severamente dilatada no es una razón para contraindicar su ablación, pero un punto de corte de un par de metaanálisis hablan de que un volumen indexado más de 80 debería ya no considerarse, ¿no? Como ustedes pueden ver, en 80, por debajo de 80 ya puedo tener pacientes con aurícula izquierda severamente dilatada. Pero en ese grupo, pues yo tengo que evaluar otros aspectos, como comenté, tiempo de FA, edad del paciente y otros datos, ¿no?, para poder tomar esa decisión. Richard, no sé si la doctora me confirma que hay pueden usar los participantes el micro. Doctora, ¿me confirma para que puedan hacer sus preguntas en vivo? ¿O es a través del chat nomás? Ok, mientras me confirma eso, Richard, quisiera también entender la pregunta del doctor Alarco y lo pongo en este escenario. Un primer episodio de un paciente con FA paroxística sin cardiopatía estructural. Le ofrecemos ablación de FA, un primer episodio, nunca otro. No, al momento no hay evidencia que plantee ese hecho. Hablamos de pacientes con fibrilación auricular paroxística recurrente, o sea, que han sido varios episodios, ¿no? Y que justifiquen un procedimiento invasivo, ¿no? Un episodio aislado al momento todavía no es una recomendación para plantear ablación de FA como estrategia de primera línea. Correcto, sí, para ampliar ambas interpretaciones de la pregunta. Gracias, doctora Largo. Tengo también otra en el chat del doctor David Galvez. La experiencia que tenemos en paciente pediátrico, hay un caso muy interesante de una paciente que fue referida al Hospital del Niño. No sé, Richard, si quisieras comentar al respecto. Fue una niña de 3 años y 9 meses cuando ingresó, cumplió años hospitalizada en el Hospital del Niño y fue referida a nuestro centro.
comentar brevemente, Richard, si gustas acerca de ese caso. Sí, yo pienso que en pacientes pediátricos, yo lo divido siempre en dos grandes grupos, ¿no? Pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas complejas y arritmias auriculares o ventriculares que necesiten ablación, y pacientes pediátricos sin cardiopatías congénitas complejas, ¿no? Y que tienen alguna arritmia que necesite ablación. Ahí yo los divido en dos escenarios muy, muy importantes que hay que entender, ¿no? En el primer escenario, un paciente con arritmias con cardiopatía estructural compleja, yo pienso que ahí sí es importante tener una experiencia y una formación en ese tipo de pacientes. Uno puede tener una formación en adultos, pero en este tipo de escenarios sí yo considero que debe haber una formación escolarizada en ese sentido. Pero el otro escenario y la gran mayoría de los casos que tenemos son pacientes con cardiopatías congénitas no complejas y arritmias auriculares o ventriculares, o que no tienen cardiopatía estructural y tienen una arritmia per se. Es el caso de una paciente que tuvimos, pues como comenta el doctor Segarra, ¿no? Con sospecha de síndrome Brugada, pero que tenía pues de base un síndrome taquibradi, un flúter auricular, ¿no? Correcto, y que hacía pausas, ¿no? En esta paciente finalmente se decidió hacer una ablación. Pero esta paciente no tenía cardiopatía estructural importante. Ahí básicamente el reto fue hacer un adecuado acceso venoso. Contamos con el apoyo de colegas de cardiopediatría. Y una vez pues ingresamos al corazón, eh, básicamente el manejo fue muy similar, porque el plan en el mapeo 3D es hacer una buena anatomía. Y la anatomía, pues, en un paciente que no tiene una cardiopatía compleja, pues, es conocida y entendida muy bien por nosotros. Y por lo tanto no hay ningún problema. Finalmente, en el entendimiento de la arritmia es lo mismo que en adulto o en joven, ¿no? O en niño. Las líneas de ablación o la aplicación, obviamente lo tenemos que titular y bueno, básicamente en este caso pudimos hacer la anatomía de la aurícula derecha, delimitar el istmo cabo tricuspidio y poder hacer una línea de ablación que bloqueó pues el istmo cabo tricuspidio y que ya no llevó a inducción de taquiarritmias en esta paciente, que ayudó pues a que esta taquicardia ya no recurra y no esté con estas sintomatologías, ¿no? Bueno, yo